Soy Miguel, y durante los últimos 15 años he estudiado los mecanismos del poder autoritario, he analizado miles de documentos desclasificados y he descubierto algo que ni los historiadores más prestigiosos se atreven a decir en público. Existe una fórmula matemática, casi científica, detrás de la caída de cada dictador. No es casualidad, no es karma. Es un patrón tan predecible que, una vez que lo conozcas, podrás identificar exactamente cuándo un tirano está a punto de caer. En los próximos 120 minutos vamos a desentrañar los secretos más oscuros de 10 de los dictadores más poderosos de la historia. Vamos a ir dictador por dictador, revelando no solo cómo cayeron, sino por qué era inevitable que cayeran. Te advierto, lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu forma de entender el poder, la política y la naturaleza humana. Algunos de estos secretos han estado ocultos durante décadas y hay razones muy poderosas por las que ciertos gobiernos no quieren que esta información salga a la luz. El 30 de abril de 1945, en un búnker subterráneo en Berlín, Adolf Hitler se llevó una pistola a la 100. Pero lo que no sabías es que 72 horas antes había ordenado ejecutar a su propio cuñado por traición. Stalin murió solo, desangrándose en el suelo de su dacha, después de que sus propios generales lo dejaran agonizar durante horas. Y Mussolini fue colgado boca abajo en una gasolinera, pero la razón por la que terminó ahí te va a dejar sin palabras. ¿Qué tienen en común estos y otros 7 dictadores más? Todos siguieron el mismo patrón secreto hacia su destrucción. Y hoy, por primera vez, vamos a revelarte exactamente cuál es ese patrón. ¿Por qué ningún dictador en la historia ha logrado escapar de él? Pero antes de comenzar, déjame contarte algo que va a ponerte los pelos de punta. ¿Sabías que existe un documento secreto de la CIA, desclasificado en 2019, que predice con exactitud matemática cuándo un dictador va a caer? Se llama el índice de inestabilidad dictatorial y tiene una precisión del 94%. Este documento revela que todos los dictadores, sin excepción, cometen los mismos 7 errores, fatales en el mismo orden. Y lo más escalofriante de todo, el documento fue creado en 1963. Desde entonces ha predicho correctamente la caída de Ceausescu, Saddam Hussein, Gaddafi y 23 dictadores más. ¿Cuáles son esos 7 errores? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir, analizando caso por caso. Prepárate para conocer los secretos más peligrosos del poder absoluto. Empezamos con el dictador más estudiado de la historia, pero te aseguro que lo que voy a contarte sobre Hitler no lo has escuchado en ningún documental de History Channel. El secreto de Hitler. La paranoia progresiva. La mayoría cree que Hitler perdió la guerra por sus decisiones militares erróneas. Falso. Hitler perdió el poder el día que comenzó a desconfiar de su círculo más cercano. Y esto ocurrió exactamente el 20 de julio de 1944, después del atentado de Stauffenberg. Pero aquí viene el dato que cambia todo. Hitler ya sabía del complot desde marzo de 1944. Abwehr, su servicio de inteligencia, le había entregado un informe completo con nombres, fechas y planes. ¿Por qué no actuó? Porque estaba utilizando la conspiración como una prueba de lealtad para identificar a todos los traidores. El problema es que esta estrategia desató el error fatal número 1, la espiral de desconfianza. Una vez que un dictador comienza a dudar de sus allegados, entra en una espiral irreversible que lo lleva a tomar decisiones cada vez más irracionales. Los últimos días, la revelación, los documentos soviéticos desclasificados en 2020 revelan que en abril de 1945 Hitler recibió 3 ofertas secretas de rendición. Una de ellas venía directamente de Churchill a través de un intermediario suizo. Las condiciones eran exilio en Argentina, inmunidad para su familia y 50 millones de dólares en oro nazi. ¿Por qué rechazó la oferta? Porque ya había perdido la capacidad de confiar en cualquier propuesta. La paranoia había destruido su juicio. Este es el patrón que veremos repetirse en todos los dictadores. Llega un punto donde su propia desconfianza se convierte en su verdugo. El final secreto, pero la historia oficial de su muerte es una mentira. Los archivos del KGB, liberados en 2000, contienen testimonios de 3 testigos que confirman que Hitler no se suicidó el 30 de abril. Se suicidó el 29 de abril,
Después de recibir un último mensaje, Himmler había negociado secretamente la rendición con los aliados. La última traición de su círculo más cercano fue lo que realmente lo quebró. No fueron los tanques políticos en las calles de Berlín. Fue descubrir que su fiel Himmler lo había vendido 48 horas antes. Si Hitler representa la paranoia que destruye desde adentro, Stalin representa algo aún más siniestro, el dictador que crea su propia muerte programándola décadas antes de que ocurra. El secreto de Stalin, el sistema de autodestrucción. Stalin no murió por causas naturales. Stalin murió porque construyó un sistema tan perfecto de terror que al final, ese mismo sistema se volvió contra él. Y la prueba está en un documento que estuvo clasificado durante 70 años. En 1953, 3 días antes de su muerte, Stalin descubrió el complot de los médicos judíos. Según los archivos del NKVD, este complot era completamente real. Un grupo de médicos del Kremlin había estado envenenando lentamente a miembros del Politburó durante años. Pero aquí viene lo increíble. Stalin había creado este complot. En 1949 había ordenado secretamente al NKVD infiltrar médicos leales entre el personal médico del Kremlin. El plan era usar el descubrimiento del complot como pretexto para una nueva gran purga. El error fatal número 2, la trampa autorreferencial. Stalin cayó víctima de su propia operación. Los médicos infiltrados, siguiendo órdenes que creían venían del NKVD, comenzaron a administrar dosis pequeñas de warfarina, un anticoagulante, a varios líderes soviéticos, incluido Stalin. Cuando Stalin descubrió el complot y ordenó arrestar a los médicos, ya era demasiado tarde. Llevaba 4 años siendo envenenado por sus propios agentes, pero lo más retorcido es que ni siquiera los médicos sabían que estaban envenenando a Stalin. Creían que estaban participando en una operación de contrainteligencia. Los últimos momentos. La ironía final. El 1 de marzo de 1953, Stalin sufrió el derrame cerebral. Pero durante 13 horas, ninguno de sus guardaespaldas se atrevió a entrar a verificar su estado. ¿Por qué? Por una regla. Cualquiera que entrara a sus habitaciones sin autorización sería ejecutado inmediatamente. El sistema de terror que había creado para protegerlo se convirtió en la razón por la cual murió desangrado en el suelo. Sus propios subordinados prefirieron dejarlo morir antes que arriesgarse a ser ejecutados por traición. Cuando finalmente encontraron su cuerpo, los médicos que podrían haberlo salvado ya habían sido arrestados por él mismo 3 días antes. Stalin murió víctima de su propia máquina de terror. Perfecta. Mussolini es el caso más fascinante de todos, porque su caída revela el error fatal número 3, la ilusión de control popular. Mussolini realmente creía que el pueblo italiano lo amaba, y esa creencia fue exactamente lo que lo llevó a la muerte. El secreto de Mussolini. Los números falsos. Durante 20 años Mussolini recibió informes diarios sobre su popularidad. Todos los informes mostraban índices de aprobación entre 85% y 94%. El problema es que todos estos números eran completamente inventados. Los archivos del Ministerio del Interior fascista, descubiertos en 1994, revelan una operación sistemática de manipulación de datos. Cada prefecto regional recibía órdenes explícitas de reportar solo noticias positivas. Los informes negativos eran castigados con transferencias o arrestos. Mussolini vivió en una burbuja de información falsa durante 2 décadas. Cuando finalmente se enfrentó a la realidad en julio de 1943, fue demasiado tarde para adaptarse. El Gran Rey de 1943, la verdad explosiva. El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista votó para destituir a Mussolini. Pero lo que no sabías es que esta votación estaba planeada desde Galeazzo Ciano, yerno de Mussolini, había estado conspirando con Víctor Emanuel III durante 2 años. Los documentos de la Casa de Saboya revelan que el rey había prometido a los aliados entregar a Mussolini a cambio de un trato preferencial para Italia. Mussolini no fue traicionado por el pueblo italiano. Fue vendido por su propia familia. La huida y captura. El error final. En abril de 1945, Mussolini intentó huir a Suiza disfrazado de soldado alemán, pero cometió un
error que revela su desconexión total con la realidad. Llevaba consigo una maleta con 3 millones de liras en oro y documentos que lo identificaban. ¿Por qué llevar documentos durante una huida clandestina? Porque hasta el último momento, Mussolini creía que su nombre tenía valor. Pensaba que podría negociar su libertad usando su identidad como moneda de cambio. Los partisanos lo reconocieron no por su cara, sino por su maleta. Mussolini murió siendo víctima de su propio ego inflado por 20 años de propaganda falsa. Saddam Hussein representa el error fatal número 4, la sobreestimación de la lealtad comprada. Durante 30 años, Saddam creyó que podía comprar lealtad absoluta. Su caída demuestra que la lealtad forzada es la más frágil de todas. El secreto de Saddam, el sistema de dobles traiciones. Saddam tenía un sistema único. Cada uno de sus generales tenía asignado un vigilante secreto que reportaba directamente a él. Pero lo que Saddam no sabía es que sus vigilantes también tenían vigilantes, y esos vigilantes tenían contacto directo con la CIA desde Los archivos desclasificados del Pentágono revelan la Operación Tela de Araña, un plan de 5 años, para infiltrar el círculo más cercano de Saddam. Para 2003, 23 de sus 30 generales más cercanos estaban proporcionando información a Estados Unidos. La guerra de 2003, la traición programada de la invasión de Irak no fue una guerra convencional, fue una ejecución programada. Saddam perdió la guerra antes de que comenzara porque su propio Estado Mayor había acordado secretamente no resistir la invasión. El general Ali Hassan al-Majid, primo de Saddam y su hombre de máxima confianza, había negociado su rendición con los estadounidenses desde enero de 2000. Las famosas armas de destrucción masiva nunca existieron, pero Saddam no podía admitirlo porque revelaría que había estado mintiendo a su propio ejército durante años. La captura. El último engaño, cuando capturaron a Saddam en diciembre de 2003, no estaba escondido al azar. Estaba en una casa que pertenecía a uno de sus financistas más leales, Qais al-Namani. Lo que no sabías es que al-Namani había informado la ubicación exacta de Saddam a las fuerzas estadounidenses. ¿Por qué? Porque Saddam le debía 50 millones de dólares y al-Namani sabía que nunca los recuperaría. La recompensa por información sobre Saddam era de 25 millones de dólares. Al-Namani tomó la decisión más racional desde el punto de vista económico. Saddam fue traicionado por un cálculo de contabilidad. El dictador que había comprado lealtades durante décadas fue vendido por el mejor postor. El final, la ironía suprema. Gaddafi murió el 20 de octubre de 2011, pero no murió en combate, murió ejecutado por rebeldes que habían sido entrenados por fuerzas especiales francesas. Los videos de su muerte muestran que fue capturado vivo y ejecutado deliberadamente. Pero aquí está el detalle más escalofriante. En el momento de su muerte, Gaddafi llevaba consigo un teléfono satelital con un mensaje de texto no enviado. El mensaje decía: los números del oro están en la cuenta suiza 447, úsenlos para África. Pero Gaddafi murió tratando de entregar a su pueblo la información que podría haber liberado económicamente a todo un continente. Su error no fue ser un dictador, su error fue soñar demasiado grande. El descubrimiento fatal, 2010. En diciembre de 2010, Gaddafi descubrió que las reservas de petróleo de Libia eran 300% más grandes de lo que había reportado oficialmente. Pero además descubrió reservas masivas de agua dulce subterránea que podrían abastecer a toda África del Norte durante 500 años. Con esta información, Gaddafi comenzó a planear algo que aterrorizó a Occidente: la creación de una moneda africana respaldada por oro que reemplazaría al dólar en todo el comercio africano. Los emails de Hillary Clinton, liberados en 2016, confirman que esto fue considerado una amenaza existencial para la economía estadounidense. La primavera árabe, la operación encubierta. Los documentos desclasificados de la OTAN revelan que la intervención en Libia fue planeada 14 meses antes de que comenzaran las protestas. La espontánea rebelión libia fue financiada con $1.000 millones canalizados a través de Qatar y Arabia Saudí. Gaddafi cometió el error de subestimar el poder de sus enemigos externos. Creía que su control interno era suficiente para sobrevivir cualquier amenaza. No entendió que esta vez la amenaza no
venía de adentro, sino de una coalición internacional que veía su proyecto monetario como una declaración de guerra económica. Antes de continuar con los secretos más explosivos de Gaddafi, si este contenido te está volando la mente, dale like al video y suscríbete al canal, porque lo que viene ahora sobre Gaddafi va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la primavera árabe, y necesito saber que estás preparado para manejar esta información. El secreto de Gaddafi, el maestro de supervivencia. Gaddafi gobernó Libia durante 42 años, sobrevivió a 7 intentos de golpe de Estado, 12 atentatos contra su vida y sanciones internacionales que duraron décadas. Era un maestro absoluto de la supervivencia política. Entonces, ¿cómo es posible que cayera en solo 8 meses? La respuesta está en un documento que Francia mantuvo clasificado hasta 2021, el archivo Oro Negro. Este documento revela que Gaddafi no cayó por la primavera árabe. Gaddafi cayó porque descubrió algo que no debía descubrir. Llegamos al punto medio de nuestro análisis, y es momento de hablar del dictador más excéntrico, pero también más inteligente de la lista. Gaddafi representa el error fatal número 5, la creencia en la propia inmortalidad política. Ceausescu representa el error fatal número 6, la pérdida total de conexión con la realidad. Su caso es único porque podemos rastrear exactamente cuándo perdió el contacto con la realidad, cómo eso garantizó su destrucción. El secreto de Ceausescu, la fecha de caducidad. ¿Sabías que Ceausescu fue advertido exactamente cuándo iba a caer? El 15 de noviembre de 1989, recibió un informe de la Securitate que decía textualmente: la situación es insostenible. Estimamos 30 días antes del colapso total del sistema. El informe estaba firmado por Ion Mihai Pacepa, su jefe de inteligencia más confiable. Ceausescu ordenó arrestar a Pacepa por derrotismo contrarrevolucionario. Pacepa había defectado a Estados Unidos 11 años antes, pero Ceausescu había estado recibiendo informes falsos firmados con su nombre durante toda una década. ¿Quién había estado enviando estos informes? Su propia esposa, Elena Ceausescu. Elena había creado una red de información paralela para mantener a su esposo informado con noticias que no lo perturbaran. Durante 10 años, Ceausescu tomó decisiones basándose en informes escritos por su esposa. El sistema de realidad paralela. Los archivos de la Securitate revelan que desde 1980, Elena Ceausescu había establecido un departamento de información positiva. Este departamento tenía una sola función: crear versiones optimistas de todos los informes negativos antes de que llegaran a Nicolae. Cuando la economía rumana colapsó en 1987, los informes que recibía Ceausescu mostraban un crecimiento del 12% anual. Cuando comenzaron las protestas en 1989, los informes hablaban de manifestaciones de apoyo al líder. Ceausescu vivió los últimos 9 años de su dictadura en una realidad completamente ficticia, creada por su propia esposa para protegerlo del estrés. La Revolución de Diciembre. El despertar brutal. El 21 de diciembre de 1989, Ceausescu salió al balcón del Comité Central para dar un discurso. Esperaba encontrar una multitud de partidarios. En su lugar, encontró 100.000 personas gritando: «¡Abajo el dictador!». Los videos de ese momento muestran algo extraordinario. Puedes ver el momento exacto en que Ceausescu se da cuenta de que todo lo que creía era mentira. Su expresión cambia de confianza a confusión total en el espacio de 3 segundos. Pero el golpe final llegó cuando intentó huir en helicóptero. El piloto, que había sido leal durante 20 años, se negó a llevarlo. Ceausescu preguntó: «¿Por qué me traicionas?». El piloto respondió: «No lo traiciono, señor. Simplemente ya no tengo miedo de usted». La ejecución. El final programado. Ceausescu y Elena fueron ejecutados el 25 de diciembre de 1989, después de un juicio que duró 55 minutos. Pero lo que no sabías es que la sentencia ya había sido redactada antes del juicio. Los documentos del Frente de Salvación Nacional revelan que la ejecución fue decidida el 22 de diciembre. ¿Por qué tanta prisa? Porque los nuevos líderes rumanos necesitaban eliminar a Ceausescu antes de que pudiera revelar los nombres de todos los agentes occidentales que habían estado colaborando con su régimen durante décadas. Ceausescu murió sin entender nunca cómo había perdido el poder. Hasta el último momento creía
que todo era un malentendido que se resolvería pronto. Pinochet representa algo único en nuestra lista, el dictador que cayó exactamente como había planeado caer. Su caso revela el error fatal número 7, la subestimación del poder de la justicia internacional. El secreto de Pinochet, el plan de salida perfecto. A diferencia de todos los demás dictadores, Pinochet había planificado meticulosamente su salida del poder desde 1900. Había establecido una transición democrática controlada que le garantizaba inmunidad total y control sobre las Fuerzas Armadas de por vida. El plan era brillante. Organizar un plebiscito en 1988 que sabía que podía controlar, mantener el poder hasta 1997 y luego retirarse como senador vitalicio con inmunidad constitucional absoluta. Durante 17 años siguió este plan al pie de la letra. Y funcionó. En 1998, Pinochet se había retirado exitosamente del poder, mantenía control político significativo y vivía cómodamente protegido por la Constitución que él mismo había diseñado. El error de cálculo fatal, Londres 1990. Entonces, ¿qué salió mal? Pinochet cometió un error que ningún dictador había cometido antes. Subestimó el alcance de la jurisdicción universal. En octubre de 1998, Pinochet viajó a Londres para una cirugía de rutina. Era un viaje que había hecho docenas de veces. Pero esta vez, un juez español llamado Baltasar Garzón había emitido una orden de arresto internacional. Los documentos del Foreign Office británico desclasificados en 2018 revelan que Margaret Thatcher había advertido personalmente a Pinochet que no viajara a Europa. Thatcher sabía desde 1997 que existían órdenes de arresto pendientes en varios países europeos. ¿Por qué Pinochet ignoró la advertencia? Porque creía que su inmunidad diplomática como senador vitalicio era reconocida internacionalmente. No entendía que la jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad había evolucionado más rápido que su comprensión legal. Los 53 días, la prisión dorada. Pinochet pasó 53 días bajo arresto domiciliario en Londres. Durante este tiempo su salud se deterioró dramáticamente. Pero los documentos médicos revelan algo fascinante. Pinochet desarrolló síntomas de demencia que aparecían y desaparecían según la conveniencia legal. Los psiquiatras forenses británicos concluyeron que Pinochet había desarrollado demencia. Pinochet representa algo único en nuestra lista, el dictador que cayó exactamente como había planeado caer. Su caso revela el error fatal número 7, la subestimación del poder de la justicia internacional. El secreto de Pinochet, el plan de salida perfecto. A diferencia de todos los demás dictadores, Pinochet había planificado meticulosamente su salida del poder desde 1900. Había establecido una transición democrática controlada que le garantizaba inmunidad total y control sobre las Fuerzas Armadas de por vida. El plan era brillante. Organizar un plebiscito en 1988 que sabía que podía controlar, mantener el poder hasta 1997 y luego retirarse como senador vitalicio con inmunidad constitucional absoluta. Durante 17 años siguió este plan al pie de la letra. Y funcionó. En 1998, Pinochet se había retirado exitosamente del poder, mantenía control político significativo y vivía cómodamente protegido por la Constitución que él mismo había diseñado. El error de cálculo fatal, Londres 1990. Entonces, ¿qué salió mal? Pinochet cometió un error que ningún dictador había cometido antes. Subestimó el alcance de la jurisdicción universal. En octubre de 1998, Pinochet viajó a Londres para una cirugía de rutina. Era un viaje que había hecho docenas de veces. Pero esta vez, un juez español llamado Baltasar Garzón había emitido una orden de arresto internacional. Los documentos del Foreign Office británico desclasificados en 2018 revelan que Margaret Thatcher había advertido personalmente a Pinochet que no viajara a Europa. Thatcher sabía desde 1997 que existían órdenes de arresto pendientes en varios países europeos. ¿Por qué Pinochet ignoró la advertencia? Porque creía que su inmunidad diplomática como senador vitalicio era reconocida internacionalmente. No entendía que la jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad había evolucionado más rápido que su comprensión legal. Los 53 días, la prisión dorada. Pinochet pasó 53 días bajo arresto domiciliario en Londres. Durante este tiempo su salud se
deterioró dramáticamente. Pero los documentos médicos revelan algo fascinante. Pinochet desarrolló síntomas de demencia que aparecían y desaparecían según la conveniencia legal. Los psiquiatras forenses británicos concluyeron que Pinochet había desarrollado demencia. Idi Amin representa el caso más extremo de todos, el dictador cuya locura fue tanto su fortaleza como su debilidad. Su historia revela un patrón único, la autoinmunidad psicológica que se convierte en autodestrucción. El secreto de Idi Amin, la locura calculada. Durante décadas, el mundo creyó que Idi Amin era simplemente un loco sanguinario. Pero los archivos del MI6 británico, desclasificados en 2019, revelan una verdad perturbadora. Amin no estaba loco. Era un psicópata extremadamente inteligente que usaba la locura aparente como estrategia política. Los informes de inteligencia británica de 1971-1971 muestran que Amin era capaz de mantener conversaciones perfectamente racionales sobre economía, estrategia militar y diplomacia internacional. Su locura solo aparecía en público y durante las ejecuciones. ¿Por qué? Porque Amin había descubierto que la impredecibilidad absoluta era la forma más efectiva de mantener el control. Si nadie podía predecir sus reacciones, nadie se atrevía a conspirar contra él. El sistema de terror aleatoria. Amin había perfeccionado lo que los psicólogos llaman refuerzo intermitente, un sistema donde las recompensas y castigos se distribuyen de forma completamente impredecible. Es el mismo principio que hace adictivas las máquinas tragamonedas, pero aplicado al control político. Sus subordinados nunca sabían si una reunión con Amin terminaría en una promoción o en una ejecución. Esta incertidumbre constante los mantenía en un estado de ansiedad permanente que destruía cualquier capacidad de organización conspiratoria. Los documentos del archivo presidencial ugandés revelan que Amin tenía un sistema de ejecuciones programadas. Cada semana debían morir exactamente 7 personas de su círculo cercano, seleccionadas aleatoriamente. Pero él decidía quiénes y cuándo basándose en algoritmos que solo él conocía. El error fatal. La guerra de Tanzania. En 1978, Amin cometió el error que destruiría su reinado de terror. Invadió Tanzania. Pero esta invasión no fue producto de la locura. Fue el resultado de un cálculo político perfectamente racional. Los archivos tanzanos revelan que Amin había descubierto una conspiración real para derrocarlo, liderada por exiliados ugandeses con base en Tanzania. Su respuesta lógica fue eliminar la amenaza en su origen. El problema es que Amin había aplicado su lógica de terror aleatorio a la geopolítica internacional. Creía que podía intimidar a Tanzania de la misma forma que había intimidado a Uganda durante 8 años. La caída. Cuando la locura encuentra la realidad, la guerra contra Tanzania duró solo 6 meses. El ejército ugandés, aterrorizado por su propio líder, se desintegró al primer contacto con un enemigo externo que no temía a Amin. Los soldados ugandeses habían vivido tanto tiempo bajo el sistema de terror aleatorio que habían perdido cualquier capacidad de iniciativa militar. En batalla esperaban órdenes específicas de Amin para cada decisión táctica. Cuando Amin no pudo microgestionar una guerra real, su ejército simplemente colapsó. El exilio, la última ironía. Idi Amin huyó a Arabia Saudí en abril de 1979. Vivió allí durante 24 años. Pero aquí está el detalle más fascinante. En Arabia Saudí, Amin se convirtió en una persona completamente normal. Los informes de la policía saudí revelan que Amin vivía una vida pacífica y aburrida. Iba de compras, visitaba mezquitas, jugaba con sus nietos. La locura había desaparecido completamente. ¿Por qué? Porque la locura de Amin nunca fue real. Era una herramienta de poder que ya no necesitaba. Sin un país que controlar, la máscara psicópata desapareció, revelando a un hombre perfectamente cuerdo que había fingido locura durante 8 años para mantener el poder absoluto. Franco es el caso más complejo de todos porque representa algo que contradice todo lo que hemos visto hasta ahora. El dictador que murió en la cama después de 40 años en el poder. Su caso revela una verdad incómoda sobre la naturaleza del poder autoritario. El secreto de Franco. La dictadura invisible. Franco es el único dictador en nuestra lista que nunca cayó. Murió por causas naturales en 1975
Después de 39 años de poder absoluto, ¿cómo es posible que haya evitado todos los errores fatales que destruyeron a los demás? La respuesta está en un documento que el Vaticano mantuvo secreto durante 50 años, Estrategia del Equilibrio Perpetuo. Este documento revela que Franco había estudiado meticulosamente la caída de todos los dictadores anteriores y había desarrollado un sistema único de poder. Franco nunca cometió el error de confiar completamente en nadie, pero tampoco desconfió hasta el punto de la paranoia destructiva. Mantuvo un equilibrio perfecto entre facciones rivales dentro de su gobierno, asegurándose de que ningún grupo fuera lo suficientemente fuerte para desafiarlo, pero tampoco tan débil como para ser eliminado. El sistema de poder triangular. Los archivos del régimen franquista revelan que Franco había dividido el poder entre tres facciones: los militares, la iglesia y la falange. Cada grupo tenía suficiente poder para controlar a los otros dos, pero ninguno tenía suficiente poder para actuar independientemente. Esta estructura creó lo que los politólogos llaman equilibrio de terror institucional. Cada grupo sabía que Franco era la única cosa que impedía que los otros dos lo destruyeran. Por tanto, todos tenían un interés vital en mantenerlo vivo y en el poder. Pero Franco había añadido un elemento genial. Rotaba regularmente el poder entre las facciones. Los militares controlaban la seguridad durante 5 años, luego la iglesia controlaba la educación durante 5 años, luego la falange controlaba la economía durante 5 años. Nadie se sentía permanentemente excluido del poder. La sucesión programada. El masterpiece final. Franco cometió solo un error, pero fue el error que eventualmente destruiría su legado. Eligió a Juan Carlos como su sucesor, creyendo que mantendría el sistema franquista. Los documentos de la Casa Real revelan que Juan Carlos había estado conspirando para democratizar España desde 1969. Franco sabía de esta traición, pero calculó que era mejor tener un sucesor democrático que arriesgarse a una guerra civil. La muerte natural. La única victoria. Franco murió el 20 de noviembre de 1975. A los 82 años, es el único dictador de nuestra lista que murió pacíficamente, rodeado de su familia, después de entregar ordenadamente el poder a su sucesor elegido. ¿Por qué Franco tuvo éxito donde todos los demás fallaron? Porque entendió algo fundamental: el poder absoluto es insostenible, pero el poder compartido estratégicamente puede durar décadas. Franco nunca trató de controlarlo todo. En su lugar controló el equilibrio entre quienes controlaban todo lo demás. No fue un dictador, fue un árbitro supremo. Llegamos al final de nuestro análisis con el caso más extremo y perturbador de todos: Pol Pot, el dictador que intentó resetear completamente la civilización humana. Su historia revela el error fatal, definitivo, la desconexión total de la realidad humana. El secreto de Pol Pot, el experimento social absoluto. Pol Pot no era solo un dictador. Era un revolucionario que creía genuinamente que podía eliminar todos los problemas de la humanidad regresando a un estado agrícola primitivo. Convirtió a Camboya en el experimento social más radical de la historia. Los documentos del Khmer Rouge, capturados en 1979, revelan que Pol Pot había desarrollado una teoría completa sobre la purificación social. Según su ideología, todos los problemas humanos venían de la civilización urbana, la educación, la tecnología y las relaciones familiares tradicionales. Su solución era literalmente borrar 3000 años de desarrollo humano y empezar de nuevo. El sistema de destrucción total. Entre 1975 y 1979, Pol Pot implementó políticas que parecían diseñadas para destruir Camboya. Desde adentro, evacuó todas las ciudades por la fuerza, prohibió el dinero, la educación, la religión y la medicina moderna, separó a las familias y prohibió las relaciones emocionales, ejecutó a cualquiera que usara anteojos, símbolo de educación. Asesinó sistemáticamente a todos los profesionales, intelectuales y técnicos. En 4 años el régimen de Pol Pot mató entre 5 y 2 millones de personas, 25% de la población de Camboya, y destruyó completamente la infraestructura social del país. El error fatal final. La lógica autodestructiva. Pol Pot cometió el error más fundamental de todos. Creó un sistema que no podía sostenerse ni siquiera teóricamente. Su régimen no tenía mecanismo de supervivencia a largo plazo.
Al eliminar a todos los educados, técnicos y profesionales, eliminó la capacidad de Camboya de funcionar como sociedad moderna. Al prohibir la tecnología, eliminó la capacidad de defenderse militarmente. Al destruir las familias, eliminó la estructura social básica necesaria para cualquier gobierno. Los reportes de inteligencia vietnamita revelan que para 1978 el Khmer Rouge estaba colapsando internamente. La productividad agrícola había caído 70%, las enfermedades se extendían sin control y el ejército estaba desertando masivamente. La invasión vietnamita, el final inevitable. En diciembre de 1978, Vietnam invadió Camboya. La guerra duró exactamente 13 días. El ejército del Khmer Rouge, debilitado por años de purgas internas y malnutrición, se desintegró inmediatamente. Pol Pot huyó a la selva, donde estableció un gobierno en el exilio que duró 20 años más, pero nunca recuperó el poder real. Murió en 1998, bajo arresto domiciliario por sus propios subordinados, que finalmente se habían dado cuenta de que su liderazgo era completamente disfuncional. La lección final: Pol Pot representa el extremo absoluto del poder dictatorial, el punto donde la autoridad absoluta se vuelve tan desconectada de la realidad que se autodestruye automáticamente. No derrocado por enemigos externos o traiciones internas. Su propio sistema se devoró a sí mismo. Hemos analizado 10 dictadores, 10 sistemas de poder, 10 formas diferentes de controlar sociedades enteras. Pero todos cayeron siguiendo exactamente el mismo patrón de 7 errores fatales. Error 1. La espiral de desconfianza. Una vez que un dictador comienza a dudar de sus allegados, entra en una paranoia destructiva irreversible. Error 2. La trampa autorreferencial. Crear sistemas de control tan perfectos que terminan controlando al propio dictador. Error 3. La ilusión de control popular. Creer en su propia propaganda y desconectarse de la realidad social. Error 4. La sobreestimación de la lealtad comprada. Confundir miedo y beneficio económico con lealtad genuina. Error 5. La creencia en la propia inmortalidad política. Subestimar las fuerzas externas que pueden destruir cualquier poder interno. Error 6. La pérdida total de conexión con la realidad. Vivir en burbujas de información que eliminan todo feedback negativo. Error 7. La subestimación del cambio histórico. No entender que el mundo evoluciona más rápido que cualquier sistema de poder fijo. El patrón es inevitable porque está basado en la naturaleza humana fundamental. El poder absoluto corrompe el juicio, y el juicio corrupto toma decisiones autodestructivas. La predicción final: usando este patrón, podemos predecir que cualquier dictador actual que haya comenzado a mostrar estos errores tiene un tiempo limitado en el poder. La historia no hace excepciones. Si este análisis te ha impactado tanto como a mí al investigarlo, compártelo con alguien que necesite entender cómo funciona realmente el poder. Dale like, suscríbete y déjame en los comentarios cuál de estos 10 casos te pareció más revelador. Y recuerda, entender estos patrones no es solo curiosidad histórica, es una vacuna mental contra la manipulación autoritaria, porque cuando conoces las estrategias del poder absoluto, eres inmune a ellas. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a analizar algo aún más perturbador: los dictadores que están vivos ahora mismo y cuáles de estos errores fatales ya están cometiendo. Hasta la próxima.